En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días. Bienvenidos. Hoy es sábado 25 de julio de 2020. Esta es la emisión 18.947 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. A todos nuestros proveedores, nuestros aliados de confianza, queremos decirles, estamos con ustedes. Seguiremos trabajando de la mano para darle a los colombianos tranquilidad y confianza en los momentos que vive el país. Gracias a los compromisos y al apoyo del Grupo Éxito, podemos tener nuestras puertas abiertas, podemos garantizar tranquilidad a nuestros empleados y proveedores y cumplirles, y sobre todo cumplirle a sus familias. Gracias Grupo Éxito por su compromiso. En Grupo Éxito sabemos que juntos saldremos adelante. La entrevista de hoy con el patrocinio de Celsia, empresa del Grupo Argos. Celsia te da la bienvenida a la nueva era de la energía. Nuestra energía mueve tu mundo con fuentes renovables, impulsa la movilidad limpia y promueve ciudades más sostenibles. Porque en Celsia generamos y transmitimos la energía del sol, del agua y del viento, con soluciones innovadoras para tu hogar, empresa o proyecto urbano. Llámanos y conoce todo lo que podemos generar juntos. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios. Les dejo en compañía de Douglas Balbín Vázquez y su invitado. Muy buenos días a los oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Bienvenidos en esta mañana de sábado. Tengo comunicación con el presidente de Taxi Individual, Fabián Quintero Valencia. La empresa está cumpliendo 30 años, bastante significativo no solo por lo que estamos viviendo en este momento, sino porque nació en una época compleja en Medellín. Bienvenido, señor presidente de Taxi Individual, Fabián Quintero Valencia, y precisamente qué significa llegar a 3 décadas en este momento. Muchas gracias, Douglas, para usted, para todos los oyentes. Sí, estamos cumpliendo 30 años. Cuando nació la empresa también fue un momento muy especial, en donde, como todos, habían transformaciones, cambios desde lo político, lo administrativo, en todos los ambientes. Y bueno, se nació y hemos podido cumplir una tarea muy importante para la ciudad, el departamento, el país, respondiéndole a la comunidad, a nuestros conductores y propietarios. ¿Cómo era la empresa cuando nació? ¿Qué podemos rescatar de esos orígenes en ese momento, como digo yo, muy complejo, porque la ciudad pues vivía una época de violencia muy, muy difícil? Sí, en ese momento pues había algo de historia que quiero compartir, porque la palabra de taxi individual muchas personas la conocen desde hace más de 30 años. Esa palabra de taxi individual nació en el año 64, que eran personas que eran independientes, no estaban adscritas a ninguna empresa, pero eso pues no tenía el respaldo y la estructura empresarial que se requiere para este tipo de servicio, donde se le den las garantías a los usuarios y a los prestadores del servicio. El Estado en el año 90 saca un decreto donde dice esa figura independiente nomás se van para empresas ya existentes, y pues las personas que teníamos vehículos individuales pues quedábamos desprotegidos. Ahí fue donde se conformó con todos estos propietarios de taxis individuales esta gran empresa que es Taxi Individual S.A. y nace grande porque es también una figura que el Estado tenía en todos los municipios. Entonces, cuando nace Taxi Individual S.A., es la única empresa que nace con esa figura de operación en todos los municipios. Caso del Valle de Aburrá con su área metropolitana, pues muchos de ellos tenían taxis individuales, y por eso es que nosotros tenemos esa diferencia, esa posibilidad
de estar en varios de ellos. ¿Con cuántos vehículos o propietarios afiliados nació la empresa en ese entonces? Como eso fue algo muy coyuntural, nació con 30 vehículos, que lo exigía la norma. Y de ahí en adelante, en menos de un año, ya habíamos pasado de los 1.500 vehículos, porque todos esos individuales que habían, ahí mismo cuando nació la empresa, se dieron cuenta y fueron y se registraron en ella, y desde allí pues se pudo hacer todo este modelo empresarial que da como esos resultados, como dije hace un momento, a la comunidad, que es a la que nos debemos. ¿Y cómo ha sido, doctor Fabián, la evolución de Taxi Individual? Esto ha sido una evolución permanente. Hay palabras que a veces utilizamos que se vuelven normales, pero que hay que hacerlas vivenciales. El tema de la transformación permanente. Ese ha sido una evolución de Taxi Individual, viviéndose, transformando, así como las ciudades se transforman, así como hacemos un plan de ordenamiento territorial, que sabemos para dónde vamos en los próximos 4 periodos de alcaldías. Asimismo, nosotros las empresas tenemos que alinearnos a esos desarrollos de ciudad. ¿Para dónde van las ciudades y cuál es el servicio que se requiere de nosotros para la comunidad? Asimismo, cuando hay planes de desarrollo, ¿cómo estamos nosotros ahí como servicio público? ¿Cómo es que vamos a sincronizarnos con ese desarrollo de ciudad que es fundamental? Una ciudad sostenible, una ciudad que realmente sea capaz de dar dinámica, empleo a todos sus habitantes y el mejor bienestar. Entonces, Taxi Individual ha vivido en esa transformación constante, y ya hoy pues tenemos más de 5.700 vehículos, estamos en 7 municipios de los 10 del Valle de Aburrá, con ser que nosotros podemos pues circular en los 10 municipios porque así la normatividad lo permite. Entonces, esa evolución en cuanto a número de vehículos, pero más que número de vehículos, eso está respaldado en más de 9.000 personas, que son los conductores, propietarios, administradores y nosotros los empleados. Entonces ahí tenemos en la primera parte que dije, de conductores, propietarios, administradores, son más de 9.000 y 130 somos nosotros los empleados. Viene la parte tecnológica, eso es permanente. Esa transformación digital nosotros la empezamos hace muchos años. Taxi Individual fue la primera empresa que logró organizar ese IBR donde el usuario llamaba y nosotros lo teníamos ya identificado, y cómo con el software que teníamos pues se adjudicaba el servicio al conductor, pero eso estaba todo conectado, la llamada, el radioteléfono, el software, y cómo logramos optimizar eso, que habían firmas de radioteléfonos que venían de fuera del país a mostrar el modelo de trabajo o de operación que nosotros teníamos. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, la seguridad social para los conductores y propietarios. Eso fue una exigencia que la empresa tuvo desde su inicio, que la hizo diferenciadora, y lo que usted decía hace un momento, cuando nació la empresa en el año 90, era una época compleja de la ciudad, y ese tema de la seguridad social, pues la gente no lo miraba con la importancia que tenía, y llegar a una empresa y empezar a decir que era necesario para funcionar que cada conductor tuviese su seguridad social, fue costoso para la imagen de la empresa, porque no era lo que existía en el medio, pero se logró hacer esa cultura, y eso es muy importante por el bienestar de su conductor, de su familia, de toda su gente. Entonces, Douglas, esto es una transformación un permanente, todos los días entendiendo las necesidades de nuestros usuarios, de nuestros conductores, propietarios, y de esa manera poder responder. Hoy en día, ¿cómo es el portafolio de servicios, más allá de ser una empresa, digamos, afiliadora de propietarios y de conductores? ¿Qué es lo que les ofrece, no solo a ellos, sino en general a los clientes?
Así es, nosotros tenemos para los usuarios todo un portafolio donde pueden hacer su reserva del taxi, pueden elegir el tipo de taxi, si es el taxi tradicional, el amarillo, si es el de lujo, que es el negro con la franja ajedrezada, y el taxi verde, que es el taxi eléctrico. Entonces el usuario puede elegir cuál de esos tres servicios requiere, puede hacer la reserva de su servicio, puede solicitarlo por cualquiera de las formas que tenemos, por el aplicativo, que es un aplicativo cómodo, fácil de utilizar, donde le dice cuánto puede valer la carrera aproximadamente, donde queda la trazabilidad de dónde hacia dónde se movilizó ese usuario, bueno, qué conductor lo movilizó. Nos queda todo ese registro que le da garantías al usuario. De esa misma manera le da garantías al prestador del servicio, porque ese es un tema de seguridad para todas las partes, tanto para el usuario como para el prestador del servicio. Seguimos con ese portafolio que tenemos para las empresas. Nosotros le manejamos la movilidad a algunas empresas, donde con el sistema del vale virtual, cada empleado pues se le entrega esa autorización, utiliza el servicio y no tienen que manejar efectivo. Entonces, eso ha sido algo muy importante para ese segmento empresarial. Viene el pago por datáfono, o sea, ese mini datáfono donde la gente puede pagar con tarjeta, también es una posibilidad muy grande que ha funcionado, ha servido, y próximamente vienen otras innovaciones que más adelante les estaremos contando. Entonces, eso ha ayudado mucho para el conductor, para ese prestador del servicio. Ahora hablábamos todo el tema de los seguros, unos seguros que realmente respondan a la operación que ellos tienen, la seguridad social, la reposición del vehículo, cómo se hace el programa de estar reponiendo el vehículo permanentemente y de esa manera pues mantener el parque automotor renovado para poderle prestar ese buen servicio a los usuarios. El almacén de repuestos, la venta de los vehículos, es el portafolio en el que nos enfocamos, Douglas. A ver, uno mirando la historia del transporte público en el Valle de Aburrá en los últimos 30 años, o sea, en el tiempo de existencia de taxi individual, uno de los retos grandes a enfrentar ha sido, digamos, el crecimiento del parque automotor. En algún momento hubo mucho cuestionamiento alrededor de eso. Hoy en día, ¿cómo se puede analizar esa situación, doctor Fabián, en el sentido de si la oferta de taxis es la que se necesita o está por encima, como en algunos años se vino diciendo? Bueno, esto ha tenido varias épocas, bien lo dice usted, digamos desde el 90 a hoy, cómo se ha incrementado el parque automotor en los municipios, de una manera formal, legal, otras veces pues no sabemos cómo lo han hecho, pero eso tiene un estudio que dice, de acuerdo a la población que hay, cuál es la demanda que puede existir, y de acuerdo a eso el número de unidades de taxi que deben operar. Entonces, en algunas épocas se liberó, digamos en el año 98 logramos cerrar la entrada de los taxis, porque desde el 92 estaba abierta. De ahí del 98 hacia acá es el estudio que le digo, donde decimos que por qué, cómo si la comunidad requiere el servicio, cómo le ponen el pico y placa a los taxis, que es un servicio público, ¿cierto? Y eso nos da el paso a la ilegalidad. La ilegalidad, todos estos otros servicios que están por fuera de la ley, que no tienen ninguna garantía para el usuario ni para el prestador del servicio, y eso afecta necesariamente la operación y el trabajo que se hace garantizando el servicio. Entonces, hoy, ¿qué podemos decir si faltan taxis o sobran? No, lo primero es liberar el pico y placa de los taxis, que no lo puede tener, no lo debe tener. De acuerdo a eso,
mirar la operación. Hay horas picos, como en todo, donde es imposible atender a toda la comunidad al mismo tiempo. Eso le ocurre a todos los modos de transporte, al metro, a los buses, a todos, y que la ciudad pues no alcanza en sus vías a soportar, como digo, en unas horas pico, toda esa movilidad. Pues no hay movilidad. Entonces, los taxis hoy, con los que hay, sería suficiente. Bueno, don Fabián, ¿cómo ha enfrentado la empresa esta época de emergencia, estos 4 meses de anormalidad que Colombia y el mundo tienen que enfrentar por efectos del COVID-19? ¿De qué manera la empresa ha dado la respuesta a sus afiliados y a la ciudadanía en general con el servicio? Bueno, el servicio de taxi fue excepcionado desde el principio por el gobierno nacional. O sea que nosotros podíamos operar todos los taxis que tuviesen aplicativo para que quedase la trazabilidad del servicio que se presta. Pero fue la demanda mínima, la demanda solo fue de un 10%, se nos cayó un 90%. Eso afectó demasiado a nuestros conductores, a nuestros propietarios, porque ellos tienen responsabilidades, como hablábamos hace un momento, de su seguridad social, de los seguros, de la operación en sí. Entonces se afectó demasiado. Cuando vino la reactivación gradual, que hoy apenas llevamos un 30%, como empezó en algunos sectores, pues fue mejorando, que ya vamos en un 60% en cuanto a la operación de los taxis. Nosotros como empresa sí se nos aumenta el trabajo, porque ya en la parte presencial, pues todo conservando todos los programas de bioseguridad, igual que los conductores para los usuarios, el taxi desinfectado, ellos con su tapabocas, una forma de aislar el taxi en su interior entre el conductor y el usuario, muchos de ellos lo tienen. Bueno, todas esas medidas de bioseguridad que todos debemos de tener, el autocuidado que todos tenemos que estar atentos con él. Ya como empresa, toda la atención a estos conductores y propietarios, que es de manera presencial, que ellos tienen que venir a utilizar los servicios para poder operar, se tiene que llevar con ese pico y cédula, y los otros se están atendiendo por la virtualidad y telefónicamente. Entonces, la virtualidad ya la veníamos en algún porcentaje utilizando, pero este fue el momento más interesante que se creció, y ahí tuvimos que aumentar personas para poder atender la virtualidad. Lo mismo que la parte telefónica, o sea, administrativamente a nosotros se nos aumentó el trabajo. Hubo que tomar medidas al interior, sí, pero se nos aumentó el personal. Aquí de nadie se le dijo no, se le acabó su empleo, no. Acá antes hubo que vincular personas para atender esta forma de atender administrativamente a nuestros conductores y propietarios, Douglas. ¿Y cómo se ha conciliado un poco al no haber el mismo ingreso, la misma operación todos los días, para que los afiliados puedan cumplir con sus cuotas de afiliación y demás deberes que tienen con la empresa? No, haya sido un sacrificio grandísimo por parte de propietarios y conductores, porque como hay cosas que no dependen de nosotros, Douglas, logramos con el gobierno nacional que por 2 meses la cotización para pensión, que eran 140.100 pesos más o menos, fuesen 25.100, algo así. Entonces, con 2 meses logramos eso. También logramos por un tiempo a quienes se le vencía la licencia de conducción, la revisión técnico-mecánica, que en ese tiempo no se exigiese, ¿cierto? Cuando se nos había caído ese 90% la operación. Hoy ya se está exigiendo 100%. También quienes cumplen con todo, que están dentro de la empresa, tienen el auxilio de nómina, pero eso es para los que están bajo la empresa, bajo la responsabilidad de la empresa. Entonces, con todos estos auxilios, es que con
como empresa hemos logrado llegar a nuestros conductores. Y administrativamente, que nosotros sí no tenemos esos auxilios, pues los directivos nos tuvimos que bajar nuestro salario, a los empleados sí de determinado nivel hacia abajo no, se mantuvo intacto. Entonces, todo esto hay que, como decía ahora, transformar, innovar, buscar alternativas. No es sencillo, pero hay que hacerlo. Hay que adaptarse. ¿Qué expectativas tiene usted frente al futuro del negocio, frente al futuro del servicio de taxi en nuestras ciudades? El futuro predecirlo es difícil. Lo que sí sabemos es que nos tenemos que transformar, que no podemos permitir el agotamiento social económico, que la ciudad se tiene que reactivar con todos los cuidados, con todo el tema de salud. O sea, en eso no puede haber discusión, pero tampoco llegar al agotamiento social económico, que se nos puede volver más complicado que el mismo tema de salud. En el tema de la movilidad, el servicio de taxi es un servicio esencial, fundamental. O sea, ya la comunidad ha entendido, él no tiene rutas, él no tiene horarios, tenemos conductores con todas las precauciones, con todo el programa de bioseguridad. Entonces, esto se nos va a llevar unos días. Por ese lado, estamos respondiendo. Mirando más a futuro, ya esa ciudad sostenible que todos buscamos, ambiental, en temas de operación, en todos los aspectos, ahí la ciudad tiene que replantearse. Nosotros no podemos todas las personas entrar a la misma hora, salir a la misma hora, almorzar a la misma hora, estudiar a la misma hora. Los horarios hay que volverlos más horizontales. Esos picos hay que aplanarlos. La ciudad tiene una infraestructura que esa es la que hay, o sea, por mucho más que hagan, pues no va a ser para la necesidad de la dinámica que se tiene. Entonces, hay que poner la ciudad a utilizar esta infraestructura más horas al día de las que tenemos hoy. O sea, así ya como las universidades, unas van hasta 9, 10 de la noche, pues hombre, eso ayuda. Habrán muchos trabajos que permiten como esa flexibilidad, habrán otros que no lo permiten. El tema de estudio hay unos que permiten, otros que seguramente no lo permiten tanto, pero a eso nos tenemos que poner atentos, porque si no, nos vamos a quedar hablando de lo mismo sin soluciones. La infraestructura hay que utilizarla, ella está a las 24 horas. Los arrendamientos los pagamos los mismos por las 24 horas, las vías están ahí, las mismas por las 24 horas, los impuestos que pagamos, ahí están. Entonces, tenemos que ahí ser más disruptivos, hay que buscar más alternativas, tenemos que ser más creativos allí, Douglas. En eléctricos, ¿cuál es el plan de taxi individual? ¿Cuántos ha incorporado a la flota y qué se prevé en los próximos meses? Sí, nosotros fuimos la primera empresa que hizo uso del beneficio de EPM y la Alcaldía de Medellín, y nosotros ya tenemos 4 taxis eléctricos. Ahí hay una inversión muy grande porque vale el doble el taxi como tal, el vehículo, más el cupo. Entonces estamos hablando de un taxi que puede valer alrededor de 110 millones, más el cupo que puede valer 70, entonces son 180 millones, que eso es mucha plata, el retorno que debe tener. Entonces ahí la alcaldía hizo un aporte, ese aporte hay que mejorarlo para poder que haya ese retorno de manera adecuada para el inversionista. Entonces desde el gobierno nacional tiene que, ya hubo un inicio, ya con el tema del IVA, del CREI, de todas estas cosas, pero eso hay que mejorarlo porque eso es necesario para la ciudad. La movilidad eléctrica es necesaria. En el programa de gobierno y en el plan de desarrollo de esta administración quedó contemplado. Aspiremos que sí se pueda llevar a cabo por el bien de la ciudad. Pues don Fabián, felicitaciones por los 30 años de taxi individual y muchas gracias por estar en el Noticiero Económico Antioqueño.
A ustedes muchas gracias por escucharme. Un saludo especial a todos los oyentes y a usted, Douglas. Los invitamos a escuchar mañana la emisión del Noticiero Económico a las 7:30.